Hola, hola, juntos nuevamente para poderte explicar en esta oportunidad el trabajo de las funciones promedio sí y promedio sí punto conjunto. Como podrás apreciar y comparar con la función sumar sí que se vio anteriormente, en video anterior, notamos que la sintaxis de esta función es similar, por no decir igual, a la función sumar sí. ¿Sí? Tenemos el rango, tenemos criterio y tenemos opcionalmente el rango promedio. ¿Sí? Ya dijimos que esto lo voy a utilizar siempre y cuando lo necesite. Igual para el promedio sí conjunto se determina primero de dónde voy a hallar el promedio y luego los rangos de criterio y los criterios para cada rango. Bien, dicho esto, empezamos entonces con el desarrollo de los cuestionamientos que nos plantea esta hoja. Nos ubicamos entonces en la celda correspondiente para obtener el promedio de las edades menores a 25. ¿Sí? Todo va a basarse aquí en la columna edad. ¿Sí? Porque solamente está hablando de edades y que sean menores. Es decir, acá están las edades y lo que tengo que buscar en este mismo dato, en estos mismos datos, son los que sean menores a 25. Bien, entonces no voy a utilizar el rango promedio de uso opcional. Entonces escribo directamente igual promedio.sí, abro paréntesis, y el rango vendrían a ser las edades. ¿Verdad? Punto y coma, y me dice que sean menores a 25, ¿verdad? Entonces abro comillas y pongo el signo menor de comparación, menor a 25, cierro comillas y cierro paréntesis. Presiono Enter y me sale 21.5. El promedio de las edades de los que tienen menor de 25 años es 21.5. A ver, verifiquemos. ¿Cuántas edades hay menores a 25? 20, 22, 20. Es decir, estamos hablando de 40, 62. ¿No? Dividimos 62 entre 3 y el promedio está ahí. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces el promedio correspondiente a ello, de las edades que cumplen este criterio. Para el promedio de las edades por sexo, entonces ya estamos hablando de edades y de sexo. Entonces sí voy a utilizar ahora el criterio rango promedio. ¿No es cierto? ¿Correcto? Perfecto. Entonces vamos a ver. Igual promedio.sí, abro paréntesis y el rango. ¿Sí? ¿Qué me pide primero? Las edades, ¿no es cierto? Y por sexo. Las edades y por sexo. ¿Qué hago en este caso? Selecciono, ¿sí? Selecciono el sexo, punto y coma, criterio. ¿Qué voy a buscar ahí? Hombres, ¿no es cierto? En este caso es la M, de masculino. ¿Sí? Punto y coma, y ahora el rango promedio sería de las edades. Cierro paréntesis e interpretamos. Obtener el promedio si en este rango de celdas de la columna sexo K3 a K11 existen las M, busque las M y de acuerdo a ello obtenga el promedio de las edades correspondientes que están en este campo edad. Y me sale que es 31.6. Entonces lo que está haciendo la función es buscar todos los que son M masculinos, lo suma y halla el promedio y obtiene ese resultado. Para el caso de mujeres, como ya se vio en ejercicios anteriores, seleccionamos, control C, escape, me ubico en la celda donde quiero poner, me voy a la barra de fórmulas, control V, y en vez de M se modifica simplemente la F, de femenino. Presiono Enter y me sale el resultado. Bien, ya tenemos entonces aquí el trabajo de la función promedio sí, con los dos criterios, la función sí, promedio sí, con los dos o con los tres criterios en este caso. Y finalmente hablamos del promedio sí conjunto, donde primero se tendrá que poner el rango del cual voy a hallar el promedio, el rango de criterio 1, el criterio que le voy a dar ese rango, luego vendrá de repente probablemente otro rango de criterio, ya sería el rango de criterio 2, y su respectivo criterio para ese rango que estés determinando. A ver, veamos el ejemplo. ¿Qué me pide? Promedio de los sueldos de los varones que trabajan en almacén. Promedio de los sueldos, entonces estamos hablando de sueldos, significa que este va a ser el primer parámetro, el rango promedio va a ser los sueldos. Luego,
los varones. Entonces, el primer rango criterio va a ser sexo. ¿Qué voy a buscar? M's, ¿sí? de masculino. Y que trabajan en almacén, es decir, estamos hablando de cargo. Los que trabajen en cargo almacén. Bien, entonces veamos cómo sería la función. Igual promedio.si.conjunto, abro los paréntesis, rango promedio. ¿Qué dijimos? ¿De dónde va a llegar el rango promedio? De los sueldos. Perfecto. Punto y coma. Rango criterio 1. ¿Cuál es el primer rango que debo considerar? Ya tengo los sueldos varones, entonces significa que tengo que buscar en el campo sexo, punto y coma, todos aquellos que sean M de masculino. ¿Listo? Punto y coma. Rango criterio 2. Estamos hablando de los cargos, puesto que me está pidiendo que trabajen en almacén. ¿Listo? Punto y coma, y entre comillas pongo almacén. ¿Listo? Cierro paréntesis y presiono Enter. Y tenemos que el promedio de los sueldos de los varones que trabajan en almacén es de 1175. Entonces, ¿qué ha hecho la función? Buscar los masculinos y que trabajen en almacén. A sus sueldos los ha ido sumando y obviamente cuando ha terminado de encontrar todos, ha hecho el promedio correspondiente. ¿Sí? Entonces, estamos con esta parte terminando esta pequeña saga, si cabe el término, de lo que son funciones estadísticas, que ya se vio en 3 partes: la función contar y sus variantes, contar sí conjunto, la función sumar sí y la función sumar sí conjunto, y terminamos con esta saga con lo que es el promedio sí y el promedio sí conjunto. ¿Sí? Volvemos en otra oportunidad con más videos. Cuídate, hasta pronto.